Martes 9 de febrero, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la política. Turno en esta ocasión para Izquierda Unida del Viso. Esta noche en los platos de Canal 12 nos acompaña la concejal de esta formación en nuestro ayuntamiento, la señora Pilar Praena. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el concejal por Izquierda Unida, señor Juan Jiménez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Comenzamos esta prácticamente media hora que tenemos por delante hablándoles de una comparecencia que realizaba la pasada semana la señora alcaldesa del Viso junto con el segundo teniente de alcalde, señor Fernando Rueda. Ambos forman equipo de gobierno y decían que con el despido, con sentencia en la mano y con el despido hace ya 3 años de un arquitecto de Gusán declarado nulo, se podía afirmar, decían, que vulneraba el derecho fundamental del trabajador y que ese despido era ideológico por no pertenecer al Partido Socialista, razones por las que decían se deberían dirimir responsabilidades políticas. Yo le preguntaba la pasada semana al señor Rueda a qué se refería, también le pregunto a Izquierda Unida esta noche y esta semana a qué se refieren cuando hablan de dirimirse responsabilidades políticas. Sí, desde Izquierda Unida no eran las declaraciones del equipo de gobierno, es la sentencia de un juez la que dice que se despidió de forma nula, declaran el despido como nulo y que fue un despido ideológico y por tanto no se puede permitir que el PSOE del Viso, en este caso el señor Domínguez, intente dar lecciones de contratación al actual equipo de gobierno, a la ciudadanía en general, cuando ellos han despedido por no ser del PSOE, en este caso al arquitecto, y además la responsabilidad porque ese despido le va a costar a todos los visueños y a todas las visueñas unos 100.000 euros. Y eso va a hacer que el ayuntamiento pues tenga menos dinero para otra serie de cuestiones que son más de interés general y que le puede servir más a la gente del Viso. Por tanto, debe de depurarse la responsabilidad política en este caso y no se puede permitir que actúe de portavoz del Partido Socialista una persona que ha sido, en este caso, castigado por ese motivo. O sea, que para ustedes, además de que tendría que reconocer el señor Domínguez que ese despido fue nulo y por causas ideológicas, debería de dimitir como concejal y portavoz en el Ayuntamiento del Viso. ¿Es lo que ha querido decir? Sí, nosotros pedimos la dimisión no solo del señor Domínguez, sino de toda la persona que tuviera un puesto de responsabilidad en Gusán en ese momento y sea responsable de ese despido en este caso. Sabemos que hubo muchos despidos en ese momento en Gusán y qué casualidad que las personas que se quedaron pues sí tenían el carnet del Partido Socialista y en este caso el arquitecto, ¿no? Por tanto, es un derecho que tiene el trabajador que al final, después de mucho tiempo y de mucha lucha por su parte, un juez ha reconocido que se le despidió por no tener el carné de afiliado del PSOE por cuestiones ideológicas y creemos que la persona que sea responsable o las personas que sean responsables de ello deben asumir su responsabilidad. Pero en cualquier caso, sin embargo, y antes de hacerse pública esta sentencia, yo sí preguntaba al señor Domínguez en el anterior espacio político, porque se hacía de hecho un diario digital, eco de la noticia, y decía que las sentencias estaban para acatarlas, pero que en ningún caso la compartía, porque decía que no era cierto. Y que, por otro lado, esto podría ser un abono peligroso para el ayuntamiento, esta sentencia. Sobre todo ahora decía que se estudia la liquidación de Gusán y se está viendo qué sucede también con la radio municipal. No sé qué es lo que tienen que opinar al respecto. No tiene nada. No tiene nada que ver, son sus opiniones. Él intenta echar balones fuera, como normalmente suele hacer. Y lo que tienen que hacer, antes que nada, antes de asumir esa responsabilidad incluso, es pedir disculpas a la ciudadanía. Porque, como decimos, Gusán y por ende el ayuntamiento va a tener que gastarse 100.000 euros que va a tener que pagar todo vecino, todo vecina del Viso. Entonces me parece que como mínimo pedir disculpas y a partir de ahí pues creemos que incluso tendría que asumir su responsabilidad política, que eso es lo que significa dimitir, asumir una responsabilidad política de las acciones realizadas. No tiene nada que ver con el proceso de liquidación que se ha iniciado con Gusán porque la ley lo obliga, a no ser un ente que se sostenga solo. Igual pasa con el patronato de radio y televisión, que al ser un ente que no se sostiene solo, por ley tiene que ir a liquidación. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, porque este despido además tiene bastantes años.
Pero temen, porque también podía entenderse o podía, bueno, pues sobreentenderse, mejor dicho, ¿no?, de las palabras del portavoz socialista, el señor Manuel Domínguez, que podría haber algún trabajador que también, bueno, pues pudiera acogerse a las mismas, bueno, a los mismos puntos que este arquitecto para, de alguna manera, bueno, pues... En cuanto a las liquidaciones de los... demandar al ayuntamiento. En cuanto a las liquidaciones de las dos entidades que estamos hablando, lo dudo que pueda hacer con respecto a eso, pero bueno, cada trabajo es libre de a la hora de cuando se termine un contrato, presentar un contencioso ante un juzgado y aludir lo que buenamente quiera, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero tiene que demostrarlo. Demostrar lo que sea, ¿vale? Con otros contenciosos que tenemos ahora mismo en marcha, donde sí se ha pedido esa nulidad, ese despido ideológico, en este caso por ser del Partido Socialista, ¿vale? El juez dirá lo que tenga que decir, la juzgada dirá lo que tenga que decir y tendrá que demostrar las palabras que está diciendo. Lo que pasa es que Domínguez no juega claro, entonces intenta desviar la atención, intenta malmeter, sonsacar, intenta, bueno, ocultar parte de la verdad para que la ciudadanía pues se haga una falsa idea de lo que está pasando, no lo entienda y al final termine creyéndose lo primero que le cuenten. Y lo primero que le cuentan es lo que dice el señor Domínguez, que es el que está ahora mismo, ha provocado un despido nulo y un despido ideológico que ha condenado a Gusán a readmitir a un trabajador y a gastarse 100.000 euros en su indemnización. Y volvemos a ser víctimas de nuevo de los 12 años de gobierno socialista. Exacto. En los cuales tendríamos que quedarnos prácticamente sin plantilla en el ayuntamiento. Una plantilla desestructurada, una plantilla en la cual hay personas que han concatenado contratos continuamente y en muchos, o en este caso, uno de los contratos que finalizaba al entrar nosotros como equipo de gobierno, pues un contrato de una persona a la que no se le había hecho la selección que correspondía. O sea, que habría que preguntarse si era ideológico el despido o era ideológica la contratación, porque nos hemos percatado, una vez que hemos entrado en el ayuntamiento, que había muchos contratos que se habían hecho de muchos puestos en concreto que no habían seguido los pasos que debían seguir, por ejemplo, el caso de Andalucía Orienta y otra serie de casos que quedó patente en el Pleno que no se habían hecho conforme a la ley. Por tanto, habría que ver más bien si las contrataciones habían sido ideológicas o los despidos. Bueno, en cualquier caso, han hablado de las contrataciones. La señora Perena, sobre todo, se ha referido un par de veces a esas contrataciones que se realizan en el ayuntamiento. En este caso, la señora Perena alude a las contrataciones que realizaba el Partido Socialista y el Partido Socialista alude en diferentes ruedas de prensa y comparecencias, incluso también en el último pleno municipal, a las contrataciones que se realizan en el Ayuntamiento de Bisueño. De hecho, bueno, pues la pasada semana, concretamente el viernes, el Partido Socialista ofreció una rueda de prensa en la que, bueno, recogiendo también lo que se decía en pleno, el señor José Ángel Vergara, el socialista José Ángel Vergara, también concejal en el Ayuntamiento de Bisueño, decía que no era cierto lo que se decía desde el equipo de gobierno, por lo menos lo que decía el señor Ruda aquí la pasada semana, que sí se había perdido una subvención por parte de Diputación para la contratación de agente dinamizador deportivo y que no se sabía cuál era la legalidad del contrato de esa persona que todavía está... Bueno, que está ejerciendo esas labores, ¿no? Claro, es curioso que las personas que han metido a esa persona o que han cubierto ese puesto, porque de aquí no estamos hablando de las personas físicamente, estamos hablando de los puestos de trabajo, que lo han metido sin pasar ningún proceso de selección, que lleva desde 2010 concatenando contratos, es decir, esa persona es indefinida en fraude de ley por cualquier juez, y por lo tanto, en el momento en que en un futuro haya que regularizar su plaza, venga de nuevo el plan y haya que volver a hacer un proceso de selección como debía haberse hecho cada vez que viene este programa, que viene todos los años, y esta persona no sea elegida, sino que sea otra, esta persona va a denunciar, porque es su derecho, y así se lo reconozco a todas las personas que vienen a verme, es su derecho a denunciar al ayuntamiento por concatenación de contrato, por lo tanto sería un despido improcedente y habría que indemnizarlo. Esto es culpa del Partido Socialista, pero eso no lo dice. Aquí lo que dice es que se han perdido 6.000 euros, que sí, que se han perdido 6.000 euros, no es una cosa que ocultemos. Más y menos porque se han perdido 6.000 euros porque este ayuntamiento está, como ha dicho la compañera Pilar, está totalmente desestructurado.
Lo que se han encargado gobiernos anteriores ha sido de destruir las relaciones que hay entre trabajadores, trabajadoras, departamentos, áreas, negociados y demás, de destruir todas las relaciones que haya entre ellos. Unos peleados con otros, el otro con rencillas personales. Eso es lo que hay en el Ayuntamiento y lo que Izquierda Unida está intentando de estructurar y de poner en orden desde el Departamento de Recursos Humanos. De volver a ser un ayuntamiento unido, que es lo que falta en este ayuntamiento, que la gente que lo forma sea gente que trabaja al unísono para un bien común, que es llevar al ayuntamiento lo mejor posible para que se gaste el dinero donde hay que gastárselo. Es decir, me parece de no tener visión política, además, que una persona incluso que ha estado con una petición al SAE para trabajar en el Andalucía Orienta, una petición al SAE donde se requería un tipo de carrera y que me mandaran a una persona, porque así es como fue elegido los anteriores Andalucía Orienta, con una sola petición, que ya lo denunció la delegada de Desarrollo anteriormente, en otra rueda de prensa. Resulta que ahora es ella la que está preguntando, ella me refiero a esa persona, es la que está preguntando sobre cómo contratamos y demás. Pues contratamos con respecto a lo que dice la legislación, con respecto a lo que dice nuestro reglamento de contratación de bolsa, que ellos aprobaron en 2008, ellos aprobaron esa bolsa en 2008, ellos la metieron en un cajón y ese reglamento es el que estamos aplicando actualmente, su reglamento. Si tienen dudas sobre su reglamento, no es mi problema, no es nuestro problema, es el problema de ellos, que no entienden siquiera lo que aprobaron. Entonces, todo lo que se está haciendo es conforme a lo que dice nuestro reglamento de bolsa, el reglamento de bolsa que tiene este ayuntamiento, ¿vale? Es compatible con otros programas, lo es. Tú puedes entrar por el programa, por un informe de servicios sociales y al salir te toca la bolsa y entras. La bolsa, el reglamento de bolsa no te lo impide, pero es que el reglamento de bolsa era de obligado cumplimiento y este ayuntamiento no lo ha puesto en marcha hasta que no hemos entrado nosotros. Pero, señor Jiménez, ya que habla de la bolsa de empleo, hoy mismo el Partido Socialista ha vuelto a ofrecer una rueda de prensa en la que se ha referido a esa bolsa de empleo del ayuntamiento. En este caso, la concejal socialista Anabel Domínguez, sí. Bueno, pues ha dicho que se ha comprobado, tras las quejas de vecinos que se han hecho llegar al Partido Socialista, que esa bolsa de empleo ni era tan transparente ni tan clara como se dice desde el equipo de gobierno. Se habla de que no en todos los... Se han dicho tres cosas. En primer lugar, que aparte de lo que acabo de decir, que las contrataciones, algunas se hacen sin ningún tipo de proceso de selección, que otras se hacen con informes de servicios sociales, cosas que ven bien. Lo que ocurre es que lo que no ven tan bien es que a unos se contraten por 6 meses y a otros por 2 o 3 meses. Y por último, y para finalizar, y ya ustedes se extienden en esto, se ha hablado incluso que lo que no entienden es que en diciembre se haya hecho un gasto de incluso 1.800 euros de horas extraordinarias por parte de esos trabajadores y que con ese dinero se podía haber contratado a más gente que lo necesitan en nuestra localidad. Sí, eso último es lo único que voy a reconocer, porque es verdad, la realidad está ahí, no voy a ocultarla. Pero claro, ellos inician la rueda de prensa atendiéndose a la transparencia, a la falta de transparencia. Sin embargo, los datos los tienen porque se los hemos facilitado. Es decir, que más transparente no se puede ser. Es más, yo personalmente doy ruedas de prensa explicando cómo va la bolsa. Lo di a un mes de haber empezado y lo he dado a 2 meses de haber empezado. La bolsa actualmente han sido llamadas, porque así lo dice el reglamento de contratación, llamadas 400 personas, de todas las categorías se han llamado 400 personas, para que vayan preparando su documentación. De esas 400 personas han entrado actualmente, a primeros de febrero, que es cuando tengo los datos actualizados, 64 aproximadamente. 64 personas, 64 animadores, no 64 animadores, no. Han entrado animadores, jardineros, limpieza de edificios, mantenedores, peones de limpieza, punto limpio, peón de recogida de residuos sólidos urbanos, albañiles, monitores. 64 personas han entrado por la bolsa y 40 han sido excluidos por no poder aportar lo que dice el reglamento que tienen que aportar. Es decir, la gente va allí, se puede ver dónde está la bolsa, si tiene dudas de cuándo le puede tocar o no le puede tocar, viene a hablar conmigo, va a hablar con la gente de personal, es decir, ¿de qué transparencia estamos hablando? El problema es que la gente que nunca ha ejercido la transparencia no sabe qué habla cuando dice transparencia, no sabe de qué habla, porque de hecho la señora Anabel Domínguez decía en la misma rueda de prensa, y como digo, ¿no? El ayuntamiento nos ha facilitado esta documentación y hay que ver qué poca transparencia hay. O una cosa o la otra, o no te la facilitamos y reclamas falta de transparencia, o no hagas las dos cosas, no tiene sentido, ¿no?
Y después también el tema del proceso de selección. Es que la misma bolsa es un proceso de selección. Claro. Tú te has autobaremado, has verificado que la documentación, que la información que has facilitado es la correcta, por tanto tienes una puntuación que hace que seas la persona seleccionada para trabajar. En la temporalidad de los contratos, cuando se abre la bolsa, se especifica la temporalidad de cada categoría porque se atendía al mejor funcionamiento de cada delegación y servicio. Entonces, los técnicos responsables de cada servicio fueron los que estipularon qué tiempo mínimo debía durar en cada caso la contratación. Por eso, por ejemplo, el punto limpio, porque requiere una profesionalidad más, un aprendizaje mayor, pues son 6 meses y, por ejemplo, limpieza viaria son 3 meses. Entonces, en ese sentido, el principal problema que tiene el Partido Socialista es que ellos aprobaron, el Ayuntamiento del Viso aprobó un reglamento en 2008, un reglamento que hicieron movilizar a mucha gente del Viso, presentar la solicitud para nada, y la pena que ellos tienen y lo que les da coraje, porque se puede decir así, es que no han sido capaces de poner en marcha un reglamento, en este caso una bolsa de trabajo, el reglamento que ellos mismos habían aprobado, porque era más fácil meter a la gente directamente por la disposición adicional de informes de servicios sociales, a veces sin informe, porque también ha habido casos que han entrado sin informe, y porque era más fácil en este caso, como hemos hablado, hacer las contrataciones sin proceso de selección legal. Y ese es el problema, que ellos lo han hecho de forma irregular y ahora pretenden cargarnos a nosotros esa culpa, pero en ese sentido tenemos la conciencia bastante tranquila de que seguramente será un reglamento con fallos, tiene muchos fallos, de hecho ya se está trabajando y el delegado de personal tiene abierta una comisión para trabajar en el nuevo reglamento para intentar paliar esos fallos, intentar que sea lo más justo posible, y está abierto a la ciudadanía, todo el que quiera puede participar de esa composición, de ese nuevo reglamento, pero se está aplicando un reglamento. En ese sentido ya no se está contratando arbitrariamente como se hacía antes. Bueno, en cualquier caso, fueron cuestiones, bueno, han salido posteriormente en rueda de prensa, pero cuestiones que salían en el pasado pleno municipal, un pleno que ya incluso antes de que tuviese lugar se criticaba por el Partido Socialista, porque se decía en diciembre no ha habido pleno, aunque se decía que mensualmente tenía que haber un pleno, y cuando se lleva después de 2 meses solamente se introduce un punto en el orden del día, porque las otras eran mociones, ¿no? Bueno, había 6. El pleno estaba compuesto por daciones de cuenta, que son dar cuenta al pleno, aprobación de las actas anteriores, puntos de, digamos, de trabajo, por si queremos decirlo así, y mociones y ruegos y preguntas. Esos son los puntos de un pleno, no lo que diga el señor Domínguez, ¿vale? Esos son los puntos del pleno, y van bastante más de uno. Pasa que conviene cambiar la realidad para que al final no sea un punto lo que va. No va un punto. Y por otra parte, en el pleno de organización, creo recordar, si no recuerdo mal, se aprobó que va a ser mensualmente, salvo determinados meses. O sea, que no sea ahora la sorpresa de que en diciembre, con las fiestas y demás, no haya pleno. Si quieres hacemos pleno en diciembre, no hay ningún problema. Espero que asista todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora los plenos se hacen mensualmente desde el principio. Desde el principio. Aquí nos hemos llevado años, hace tiempo ya, desde luego, pero nos hemos llevado años que ha habido 6, 7 meses sin ningún solo pleno. Sin ningún solo pleno. Y aquí desde el primer día dijimos que iba a ser al mes, y está siendo al mes, salvo el mes de verano y el mes de diciembre. El mes de verano de agosto y el mes de diciembre. Pero al mes, mensuales. Como digo, aquí ha habido años que 5, 6, 7 meses, 8 meses, o sea que la sorpresa aquí, pocas, ¿no? Un pleno controvertido y polémico, en el que, bueno, pues sobre todo en el apartado de ruegos y preguntas hubo cruce de acusaciones, y que concluía con usted, señor Jiménez, pidiendo de alguna manera o solicitando al Partido Socialista que devolviese los 6.000 euros en móviles corporativos que el Partido Socialista utilizaba en la anterior legislatura. Sin embargo, la alcaldesa del Viso daba por concluido el pleno. Ya en el mismo pleno se escuchaba por parte del Partido Socialista, la bancada socialista, diciendo que era algo antidemocrático, que no se les dejaba responder ante lo que consideraban una acusación. Y tras eso, rueda de prensa en la que se acusaba a la alcaldesa del Viso bueno, pues... De fascista, de fascista, lo puede decir porque lo dijo. Se dijo, el señor Domínguez dijo fascista. Había una vez para todo. De todas maneras, hay que recordar que estábamos en ruegos y preguntas, ¿vale? Igual que la estrategia del Partido Socialista, que parece totalmente lícita, es hacerle ruegos y preguntas a la alcaldesa, en este caso ruegos, ¿vale? Aunque sean de diferentes sitios y aunque sean de competencias que tienen delegadas
en los concejales delegados, ¿vale? Pero se lo preguntaba directamente a la alcaldesa. Yo lo que hice fue un ruego. Entonces, en los ruegos teóricamente no hay respuesta. No hay respuesta porque no era una pregunta, era un ruego. Y lo que rogaba era una cosa que yo no pensaba sacar en ningún sitio. Esa era mi intención. Mi intención no era sacarlo en ningún sitio. Pues fue a la petición que ellos hicieron de entregar documentación sobre el tema de la telefonía móvil, que ya hemos hablado en otras ocasiones de él, se le entregó un escrito donde se le decía: tenemos constancia de que el 1 de marzo, a la firma del contrato con Vodafone, a la firma de la renovación del contrato con Vodafone, se sacaron 6.000 y pico, exactamente las cifras son más de 6.000 euros, en móviles nuevos. Rogamos que en el plazo de 15 días sean entregados en el registro. No tenía ni por qué vernos la cara siquiera. Dejarlo en el registro, no hay ningún problema. Eso fue hace 2 o 3 meses, ¿vale? Sin respuesta ninguna. Entonces, y digo, en ese pleno no pensaba sacar absolutamente nada de eso. No pensaba sacarlo. Pero el problema es cuando el que está enfrente ya intenta dejarte a ti, a la bancada del gobierno, intenta dejarla en mal lugar. Entonces, claro, una cosa que yo no pensaba sacar en ningún momento a la luz, porque me parecía sensible, lo tengo que sacar porque se estaba pasando ya la raya de la decencia, había pasado. Y como se había traspasado la decencia, tenía que poner los pies en pared, tenía que parar el asunto. ¿Vale? Entonces yo rogué que el equipo de gobierno anterior, ¿vale? Teniendo constancia por parte de los comerciales de Vodafone de entonces, que tenían un acuerdo, un contrato firmado el día 1 de marzo, firmado por el anterior alcalde, Manuel García, al 1 de marzo, una nota al margen. Cuando hemos hablado con el comercial de Orange del Viso, resulta que también una vez que ya habían firmado con Vodafone, estaban negociando a la vez otro nuevo contrato para romper el anterior con Orange. Este doble juego es el que se estaba haciendo y la ciudadanía no sé si lo sabe, pero una vez que ya había firmado, habían obtenido los móviles, estaban negociando con otra empresa de telefonía, en este caso con Vodafone y en este caso era Orange, estaban negociando un nuevo contrato que lo que iba a suponer era romper el anterior, pagar la permanencia en esa operadora, habiéndose ya quedado con esos móviles y habiendo dado el servicio que estaba dando, y empezar otro con otra empresa. O sea que aquí vamos a tratar a poner a cada uno en su sitio. Entonces lo que les pedí es que esos móviles que teníamos la constancia de que habían salido, que volvieran al ayuntamiento, porque son propiedad del ayuntamiento. Así de sencillo. Y ascienden a más de 6.000 euros. Esa es la petición que le hicimos. A día de hoy todavía no hemos tenido respuesta. Bueno, pues si usted dice que el señor, y ya para terminar, porque me dicen que me queda muy poco tiempo, el señor Domínguez, bueno, pues tachaba de dictatorial y fascista la actitud de la alcaldesa del Viso. Tampoco ustedes se quedaron cortos en una rueda de prensa donde hacían balance del pleno, en donde además la señora Praena, que hacía esa rueda de prensa, decía que ponía el siguiente titular a esa rueda de prensa. Yo cito literalmente lo que decía la señora Praena: Manuel Domínguez intenta embarrar, crear caos en los plenos para desviar la atención de los verdaderos temas. Caso de las contrataciones del anterior equipo de gobierno, cuya rueda de prensa ya han salido aquí, ¿no? O las iniciativas que está emprendiendo este equipo de gobierno, llámese, por ejemplo, la puesta en marcha de los consejos locales de diferentes áreas de la participación. Efectivamente. Nosotros tenemos una cosa clara, Izquierda Unida tiene una cosa clara. No vamos a tolerar ni vamos a permitir que el señor Domínguez intente embarrar, como decía la rueda de prensa, cada pleno tras pleno, intenta llevarse al terreno de lo personal, del y tú más, del insulto, de hablar de lo que no se ve, de lo que no ve la ciudadanía, de lo que no está viendo en directo, porque la cámara pues enfoca a quien enfoca, ¿no? Y ellos juegan, sobre todo el señor Domínguez juega con esa estrategia. No vamos a entrar en ese juego. Izquierda Unida en este caso, y hablo en nombre de Izquierda Unida, y la rueda de prensa la hacía como portavoz, Izquierda Unida tiene muy claro lo que quiere hacer en el ayuntamiento, tiene muy claro lo que está haciendo y tiene muy claro qué tipo de relación quiere tener con el resto en este caso con la oposición. Nosotros estamos abiertos a la participación no solo de la oposición en los distintos consejos locales, sino de la ciudadanía al completo. Invitamos a la gente a que participe, a que venga a vernos. Yo creo que anteriormente había muchos tipos, pero para hablar con determinadas personas pues te llevabas meses. Ahora no, estamos con una atención personalizada, cercana a la ciudadanía, estamos disponibles cuando quieren hablar con nosotros, igual que para la oposición, igual que se le da la documentación
igual que se están poniendo en marcha consejos locales. Por tanto, entendemos que para construir todo lo que se quiera, pero para destruir y para intentar insultar y embarrar el terreno político, en ese juego no vamos a entrar. No vamos a entrar. Bueno, y ya para terminar, pero en 2 segundos, Asamblea de Izquierda Unida este fin de semana para dar cuentas de estos 8 meses al frente del Gobierno municipal, a los que forman parte de la Asamblea, balance satisfactorio de esa jornada. Satisfactorio, fueron casi 5 horas de Asamblea donde resumimos estos 8 meses de Gobierno. Evidentemente mucho por mejorar, muchas cosas por hacer, lógicamente, pero muchas cosas hechas, muchas cosas puestas en funcionamiento, y la verdad es que es bastante positivo, y la gente de la Asamblea está contenta, está con ganas de trabajar, con ganas de aportar al proyecto de un nuevo pueblo, y bueno, la verdad es que nos encontramos con ánimo y con el apoyo de nuestra Asamblea para poder seguir para adelante, ¿no? Pues señor Jiménez, señora Praena, nuestro tiempo se ha agotado. Nos vemos dentro de 3 semanas en este mismo espacio. Gracias. Y nosotros no nos vemos dentro de 3 semanas, nos vemos la próxima semana, el próximo martes, aquí a las 10 de la noche en Canal 12 de Televisión. En este caso será turno para el Partido Socialista, así que continúen viéndonos y ahora continúen con la programación de esta casa que prosigue. Muy buenas noches.